Y cuando quiera, doctor, puede presentar a la doctora Muy Hirschau, que ella bien, tiene... muy bien. Tenemos entonces nuestra próxima exposición, es la doctora Hirschau, Elizabeth Hirschau, quien es especialista en medicina interna y en cardiología del Hospital Carlos Arbelo de Caracas. Es ecografista acreditada, máster en ecografía transesofágica y es coordinadora de la unidad de ecografía, ecocardiografía y ecografía pulmonar del Departamento de Cardiología del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo. La doctora nos va a hablar de ecocardiografía para anestesiólogos. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al comité organizador, a Sigma Medical y a Yoma por su patrocinio. Yo también cambié un poquito el nombre de la conferencia, que la titulé Ecocardiografía y un POCUS más en anestesiología, introduciendo el concepto de POCUS como una forma sencilla de hacer el abordaje ecocardiográfico. El POCUS no es más que las siglas de Point of Care Ultrasound y vamos a tocar aspectos desde la definición hasta las aplicaciones. Entonces el POCUS cardíaco es la aplicación del ultrasonido cardíaco en el punto de atención, es decir, en el momento y el sitio que el paciente lo requiera, como por ejemplo el área quirúrgica, con ciertas diferencias con respecto al ecocardiograma completo, un protocolo reducido, básicamente cualitativo. El operador puede ser no cardiólogo, entrenado para hacer este tipo de protocolo, y habitualmente es el responsable de la atención del paciente, entonces obtiene la información y toma una decisión terapéutica. En síntesis, entonces, un protocolo simplificado, cualitativo, rápido e inmediato. El POCUS cardíaco forma parte de una serie de protocolos. Uno de los primeros fue el FAST, donde se descarta derrame pericárdico en pacientes con traumatismo abdominal, pero también ha formado parte del FATE, del ACES, del Roche, que tuvo gran impacto en la evaluación de pacientes críticos con shock. Se incorporó al protocolo FIL, que es un protocolo de parada cardíaca, y al FAST-ABCD, que es un protocolo diseñado por WinFocus para la evaluación multiorgánica del paciente por ecografía, desde los pies hasta la cabeza. Pero surge la necesidad de tener un protocolo independiente, y la Sociedad Americana de Ecocardiografía y Emergencia se reúnen para diseñar un protocolo que denominan Focus Cardiac Ultrasound, que fue normatizado por la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Cardiología, de Imagen y Ecocardiografía bajo el nombre de Focus, que atiende a las siglas de Focus Cardiac Ultrasound. Se encuentra el Focus ubicado desde el punto de vista de entrenamiento, un poco por encima de lo que es el complemento del examen físico, pero un poco por debajo de lo que es el ecocardiograma crítico o exhaustivo, con entrenamiento y requisitos para su certificación diferentes. El FOCUS requiere 30-50 estudios supervisados y discutidos. Ahora, ¿por qué utilizar esta técnica? 1 de cada 10 pacientes va a tener un incidente intraoperatorio y los eventos cardiovasculares representan casi un 40%. Además, hay una muerte por cada 100.000 procedimientos. 15% de las demandas legales a anestesiólogos son por eventos cardiovasculares, que son la causa principal de morbilidad y mortalidad. Los eventos cardiovasculares condicionan mortalidad y daño cerebral irreversible, y el FOCUS en estas condiciones ha demostrado mejorar el abordaje diagnóstico y terapéutico del paciente. ¿Cuáles son las indicaciones? Inestabilidad hemodinámica, parada, sospecha de taponamiento, insuficiencia cardíaca. Y para el anestesiólogo, 2 indicaciones importantes. Todos los pacientes con alto riesgo cardíaco deberían tener un FOCUS o hacer un FOCUS. Y el otro elemento importante es que es parte del examen físico. Si el anestesiólogo tiene alguna duda clínica o decide tener el FOCUS como una herramienta de apoyo, está perfectamente indicado. Los objetivos del FOCUS son evaluar las cavidades cardíacas, la función sistólica de ambas ventrículos, la función valvular a grosso modo, ver si hay derrame pericárdico y cómo está la volemia. Las aplicaciones en anestesiología van desde el preoperatorio, pasando por el intraoperatorio, hasta el postoperatorio. Y desde el punto de vista técnico, utilizamos el transductor sectorial con una profundidad de 16 centímetros, y las modalidades de imagen son básicamente el modo B, bidimensional, ocasionalmente el modo M y el Doppler color.
El Focus tiene 3 ventanas, que son los sitios donde vamos a colocar el transductor, y 5 vistas, que es la orientación que le vamos a dar. Tenemos entonces el paraesternal entre el segundo y cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda, que tiene 2 vistas. La paraesternal es eje larga y eje corta. El apical, que es el sitio donde está el máximo impulso apical entre cuarto y sexto espacio intercostal con la línea axilar anterior, tiene una vista, que es la apical 4 cámaras, y la subcostal, que se ubica en la región subsifoidea, y tiene 2 vistas, la subcostal eje largo y la subcostal de vena cava inferior. Sin embargo, hay que hacer lo que se llama el window shopping, que llaman los americanos, que es buscar la mejor imagen, buscando cuál es la mejor vista. Empezamos con la subcostal eje largo, que probablemente es la vista de elección para el anestesiólogo. Está en posición supino el paciente, el marcador del transductor va hacia la camilla en hora 3 y podemos ver las 4 cámaras cardíacas. Si nosotros rotamos el transductor 90 grados y lo ubicamos hacia la cabeza del paciente, obtenemos entonces el subcostal de vena cava inferior, donde vemos el aspecto longitudinal de esta estructura que nos va a permitir observar la hemodinámica de las cavidades derechas y la bulimia. Pasamos a paraesternal, ubicamos la muesca de orientación hacia el hombro derecho y vamos a empezar por ver la ventrículo derecho, que desde el punto de vista práctico tiene que tener un tamaño similar a la aorta y a la aurícula izquierda. En la aorta vamos a ver una estructura lineal, la mitral una válvula que abre y la válvula anterior tiende a pegar hacia el septum, y el ventrículo izquierdo va a ser mayor que el ventrículo derecho. Una estructura que no puede faltar sin evaluar es la aorta descendente, que a veces es sitio de diagnóstico. Cuando hablamos de la válvula mitral, no debe sobrepasar el anillo mitral, porque en ese caso indicaría que hay prolapso. Una vez que hemos hecho las referencias anatómicas, pasamos a ver el color debe ser uniforme. Fíjense que hay un color azulado entrando en la aorta, y hay un color rojizo que entra hacia el ventrículo izquierdo. Pasando entonces al paraesternal eje corto, rotamos el transductor hacia el hombro izquierdo y vamos a observar un corte transversal del ventrículo. Vemos el ventrículo izquierdo de manera circular y 2 estructuras ovoideas que corresponden a los músculos papilares. Esta es la imagen que debemos buscar cuando hacemos un paraesternal eje corto. Finalmente tenemos el apical 4 cámaras, vemos las 4 cámaras cardíacas y vemos las 2 válvulas. El ventrículo izquierdo ocupa 2/3 partes del tamaño de los ventrículos y el ventrículo derecho es 1/3 parte. Cuando analizamos las aurículas deben ser de un tamaño similar. Fíjense que la válvula mitral tiene una valva anterior que golpea el septum y eso indica que hay una función sistólica adecuada. Y cuando veamos un ventrículo derecho de igual tamaño que el ventrículo izquierdo, decimos que el ventrículo derecho está dilatado. Pasando entonces a las aplicaciones, vamos a ubicarnos en el peor escenario que puede tener un médico ante un paciente que está en shock y sobre todo en el área quirúrgica. De acuerdo a los diferentes consensos, la ecocardiografía es el método de elección para evaluar el tipo de shock y siguiendo el algoritmo de Rochdy podemos hacer 4 preguntas. Si hay obstrucción al flujo, si hay hipovolemia, si hay disfunción miocárdica o si el paciente tiene una resistencia vascular periférica baja. Este algoritmo es un algoritmo escalonado, cada pregunta tiene una respuesta de tipo terapéutica, pero cuando ponemos el transductor en el pecho del paciente realmente obtenemos una información simultánea de varios de estos parámetros. De todos modos, con fines académicos empezamos por preguntar si hay obstrucción al flujo. Descartamos entonces la presencia de un shock obstructivo evaluando estas 5 entidades. El taponamiento es la primera de ellas, el eco es el método de elección. Podemos evaluar y cuantificar el derrame y el impacto hemodinámico. Fíjense cómo se comprime el ventrículo derecho por la presencia de líquido. Y si hay que hacer una pericardiocentesis, esto también nos sirve para guiar la pericardiocentesis. Entonces, ¿qué podemos decir del taponamiento? Hay un área anecoica que rodea el corazón, signos de compresión inicialmente en las cavidades derechas. El ventrículo izquierdo, fíjense que se ve pequeño, se ve gruesa en las paredes aún sin tener hipertrofia, y la vena cava inferior se encuentra dilatada y sin colapso. Esta es la manera de reconocer ecográficamente al taponamiento. Las valvulopatías también producen shock obstructivo.
Si recordamos que la válvula aórtica es una válvula delgada, que deja un aspecto lineal en su centro, fíjense que aquí tenemos un engrosamiento de la válvula, una apertura limitada, y podemos decir que hay sospecha de estenosis aórtica. Con la válvula mitral sucede lo mismo, una válvula que abre y cierra, y fíjense que el área correspondiente a la válvula mitral se encuentra completamente engrosada y ni siquiera se ve la apertura mitral. Decimos que hay estenosis mitral. Para complementar el diagnóstico valvular, utilizamos el color. Y fíjense que el color deja de ser uniforme para hacerse turbulento a la entrada en la aorta, y también cuando regresa al ventrículo izquierdo. Este paciente tiene una estenosis e insuficiencia aórtica. Fíjense que el color nos permite hacer la evaluación valvular. Y cuando evaluamos la insuficiencia mitral, también vemos un área que ocupa la aurícula, que indica que el flujo se está regresando, y podemos hacer el diagnóstico de sospecha de insuficiencia mitral. Estos casos probablemente requieren un estudio ecográfico más completo por el cardiólogo. Pasamos a la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta es otra patología que produce shock obstructivo. Se presenta en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, pero aquellos que no tengan hipertrofia ventricular también pueden hacer esta patología por hipovolemia severa. Entonces fíjense que la válvula anterior mitral ocluye el tracto de salida del ventrículo izquierdo en sístole. Lo vamos a ver un poquito mejor aquí. Tenemos el paciente en diástole. Fíjense cómo empezamos a ver que la cavidad disminuye y la válvula anterior mitral empieza a ocluir o ocupar el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aquí está completamente obstruyendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y este es un diagnóstico que se hace por ecografía. Pasamos al tromboembolismo pulmonar. Cuando encontremos que están dilatadas las cavidades derechas, que hay hipoquinesia de la pared libre, y que hay alteraciones en la morfología circular que debe tener el ventrículo izquierdo, produciendo una alteración que se llama ventrículo en D, sospechamos entonces que hay un tromboembolismo pulmonar causa de shock obstructivo. La quinta patología que puede producir shock obstructivo es el neumotórax. El diagnóstico se hace por ecografía pulmonar, pero desde el punto de vista ecocardiográfico vemos cavidades pequeñas, hiperdinámicas, con una vena cava inferior distendida. Pero además, cuando uno pone el transductor en el pecho del paciente, hay otra información que podemos obtener del eco. Fíjense que hay imágenes bamboleantes en la válvula mitral. Hacemos el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Vemos que hay masas en la aurícula derecha, pueden ser tumorales o trombóticas. Si vemos que el tamaño de la aorta es el doble del ventrículo derecho, que dijimos que debería ser similar, hacemos diagnóstico de aneurisma, esto es una anulectasia aórtica. O si vemos una imagen longitudinal recorriendo la raíz aórtica correspondiente a un flap de disección, hacemos el diagnóstico de disección aórtica tipo A. Una vez entonces que hemos evaluado las patologías que pueden producir obstrucción al flujo, pasamos a la segunda pregunta. ¿Tiene el paciente hipovolemia y es respondedor a la fluidoterapia? Para descartar entonces shock hipovolémico. Y el tratamiento básicamente es aumento de la precarga, aumento del volumen latido y aumento del gasto cardíaco. Sin embargo, no todos los pacientes responden a fluidoterapia. Tenemos un grupo de respondedores que se benefician y aumentan su gasto cardíaco, y un grupo de no respondedores que no solamente no se benefician, sino se perjudican, presentan edema pulmonar. Para evaluar entonces si el paciente tiene respuesta a fluidos, si podemos colocar fluidos, hay parámetros estáticos como el diámetro de la vena cava inferior, o el diámetro telediastólico, que son parámetros fijos, y hay parámetros dinámicos que se modifican con ciertas maniobras, ya sean respiratorias, posicionales o por expansión de volumen. Los consensos nos dicen que debemos usar los parámetros dinámicos, que son la variación del volumen latido de la vena cava inferior y de la vena cava superior. Pero con Focus tenemos la posibilidad de hacer variación de la vena cava inferior, que se modifica con las maniobras respiratorias. Si hay respiración espontánea y el paciente inspira, la vena cava inferior se colapsa, hacemos las mediciones del diámetro mínimo y máximo y calculamos el índice de colapsabilidad.
Si el paciente se encuentra en ventilación mecánica, donde no va a haber colapso cuando se insufla, medimos más bien el diámetro de distensibilidad, diámetro mínimo, diámetro máximo, y aplicamos la fórmula. Los puntos de corte son índice de colapsabilidad mayor de 50% e índice de distensibilidad mayor de 12%, nos habla de respondedores. Y aquí tenemos el resumen de cuáles son los pacientes que podemos evaluar por focus. Podemos evaluar entonces por respiración espontánea el índice de colapsabilidad, por ventilación mecánica, el índice de distensibilidad, pero tenemos parámetros estáticos como es el diámetro de la vena cava inferior en expiración, que si es menor de 10 milímetros en respiración espontánea o menor de 15 milímetros en ventilación mecánica, también va a ser un paciente respondedor. Y este es el patrón que debemos conocer cuando evaluamos un paciente con sospecha de shock hipovolémico, que es el patrón de hipovolemia, con ventrículos pequeños, hiperdinámicos, una vena cava inferior pequeña, colapsante, y un signo que es el signo del kissing papilar, donde los músculos papilares tienden a unirse. Esto indica que el paciente tiene un patrón ecográfico de hipovolemia y es respondedor a fluido. Una vez entonces que hemos evaluado al paciente desde el punto de vista de si es respondedor de fluido, pasamos a la tercera pregunta. ¿Hay disfunción miocárdica? Y para eso evaluamos el tamaño y función del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho y el eco en parada cardíaca. Empezamos entonces con el ventrículo izquierdo y la evaluación cualitativa. El ventrículo izquierdo siempre va a ser de mayor tamaño que el ventrículo derecho, que ya dijimos que debe tener un tamaño similar a la aorta o a la aurícula izquierda. Y evaluamos la función viendo el engrosamiento de la pared, el desplazamiento de la pared hacia el centro, si hay disminución del tamaño ventricular y si la válvula mitral golpea el septum. Estos son indicativos de que hay una función sistólica adecuada. Podemos evaluar el tamaño de la cavidad entre la fase diastólica y sistólica, y si disminuye una tercera parte del diámetro, decimos que la fracción de eyección es 60%. Cuando hay un movimiento adecuado de la pared, engrosamiento, decimos que hay una quinesia normal. Si vemos que esto está disminuido, hay hipoquinesia, y si no se mueve, no hay contractilidad, decimos que está aquinético. También podemos utilizar métodos lineales que nos sirvan de apoyo. Por ejemplo, medir el septum, el diámetro diastólico y la pared inferolateral, que se hace en las puntas de las valvas mitrales y con un eje perpendicular al eje largo del ventrículo izquierdo. Podemos utilizar de referencia nuestra escala lateral, que nos dice cuál es la distancia. Aquí estamos midiendo de 5 a 10 centímetros, vemos que el ventrículo no sobrepasa los 50 milímetros, de tal manera que esto es una manera rápida de hacer la evaluación del tamaño de la cavidad. Debemos recordar estos números. El diámetro diastólico debe estar entre 40 y 60 milímetros. Si es más de 60 está dilatado, si es menos de 40 está pequeño. Y otro valor que hay que recordar es cuánto miden las paredes ventriculares, que miden aproximadamente menos de 11 milímetros. Si están en 11 o más, ya podemos decir que hay hipertrofia. Utilizando entonces el diámetro diastólico y sistólico, utilizamos la fórmula de fracción de acortamiento y multiplicándola por 1.8 obtenemos la fracción de eyección. Entonces fíjense que a partir de los diámetros podemos tener un índice de función objetiva como es la fracción de eyección. El método adecuado, el método de elección, es el método volumétrico, no se hace por focus, simplemente para que tengan una idea, se hace un trazado del endocardio y la máquina se encarga de darnos un volumen. Si podemos hacerlo, aplicamos la fórmula de fracción de eyección para obtener la fracción de eyección por el método volumétrico. Las fracciones entonces de eyección se encuentran anormales si están por debajo de 52% en el hombre y 54% en la mujer, y se dice que está hiperdinámico si es 72% en el hombre o más de 74% en la mujer. Estos son ejemplos de disfunción sistólica severa aguda. Fíjense que hay una hipoquinesia global. Apenas se engruesa, el desplazamiento es pequeño, la valva anterior mitral no llega al septum, y decimos entonces que hay una disfunción sistólica, pero será aguda o crónica. Para eso medimos el ventrículo, si tenemos nuestra referencia lateral, este ventrículo mide menos de 50 milímetros, es decir, no está dilatado, y podemos decir que esto es una disfunción sistólica
severa. Esta es una disfunción sistólica severa crónica. Este paciente sí se encuentra dilatado, a pesar de que hay una hipoquinesia global del ventrículo, el ventrículo está dilatado, la aurícula izquierda está dilatada, esta es una disfunción sistólica severa crónica del ventrículo izquierdo. También debemos hacer la evaluación regional. El ventrículo se divide en segmentos, los segmentos basales, los del medio y los segmentos apicales. Y cada uno de estos segmentos tiene una irrigación propia, dependiendo de la arteria coronaria. De tal manera que si tenemos un paciente que presenta un trastorno regional de contractilidad nuevo durante la operación, hicimos el eco basal y no tenía ningún trastorno regional de contractilidad, hacemos el eco porque se puso hipotenso durante la intervención y vemos que los segmentos anteriores septales, anterior y anterolateral están aquinéticos. Planteamos entonces el diagnóstico de síndrome coronario agudo que se presenta en el 6% de los pacientes como perioperatorio. Y el infarto se puede presentar de varios tipos. Tenemos el tipo 1 cuando hay alteración de la placa, el tipo 2 cuando hay alteración de la relación oferta-demanda de oxígeno, el tipo 4B, que es el que se presenta en pacientes que ya tienen un stent previo. Puede haber minoca en los pacientes que tienen infarto sin enfermedad arterial obstructiva significativa, o inocas, que son aquellos que tienen isquemia sin enfermedad arterial obstructiva significativa. Pero también tenemos trastornos regionales como el síndrome de Takotsubo, inducida por estrés físico o emocional. Se puede presentar en cualquier fase del perioperatorio. Se caracteriza porque hay una balonización apical. El ventrículo izquierdo asume la forma de lo que llamaron los japoneses Takotsubo, vasija para capturar pulvos, y se puede presentar en un episodio por cada 1.666 pacientes sometidos a cirugía. Pasamos a la evaluación del ventrículo derecho desde el punto de vista cualitativo y función. Evaluamos entonces esta proyección donde vemos que el ventrículo derecho tiene un tamaño similar a la aorta, es menor que el ventrículo izquierdo, y vemos el acercamiento de la pared hacia el septum. Sin embargo, la vista de elección es la vista 4 cámaras, donde vemos un ventrículo derecho que corresponde a una tercera parte del ventrículo izquierdo. El ápex debe estar formado por el ventrículo izquierdo, y para evaluar la función sistólica vemos que hay engrosamiento de la pared libre y descenso de la base del plano tricuspidio sistólico. También tenemos métodos cuantitativos para apoyarnos en los diagnósticos. Podemos hacer en el paraesternal eje largo la medición del ventrículo derecho y aprendernos este número. Si es más de 30, decimos que el ventrículo derecho está dilatado. O si el ventrículo derecho es de igual tamaño que el ventrículo izquierdo, decimos también que está dilatado. Estos son ejemplos de disfunción sistólica severa aguda del ventrículo derecho. Fíjense que hay una dilatación significativa, evidente, de las cavidades derechas, y hay una alteración del aspecto circular del ventrículo izquierdo. El ventrículo asume una forma que se llama ventrículo en D, se llama disquinesia septal. Si vemos que hay aplanamiento tanto en sístole como en diástole, decimos que hay sobrecarga de presión. Si hay aplanamiento solamente en diástole, decimos que hay sobrecarga de volumen. Aquí vemos claramente lo que les comentaba del ventrículo en D. La septum se encuentra aplanado en sístole y en diástole, las cavidades derechas son extremadamente dilatadas, pero este paciente tiene un cor pulmonar crónico, porque cuando medimos la pared libre del ventrículo derecho y mide 5 milímetros o más, ya sabemos que hay hipertrofia del ventrículo derecho y esto es una condición crónica. En parada cardíaca también es útil el focus. Identifica el paro, identifica causas reversibles. Si vemos apertura de la válvula aórtica durante las maniobras, nos habla de la efectividad de la resucitación. Si hay actividad eléctrica sin pulso, nos dice si hay contractilidad del ventrículo o no. Si el paciente tiene un marcapaso y hay una actividad eléctrica, nos dice si está en parada. Y fíjense que en este ejemplo hay una ausencia completa de motilidad, de tal manera que este paciente tiene un mal pronóstico de recuperación con RCP.
Una vez que hemos evaluado la disfunción miocárdica, pasamos la última pregunta. ¿Tiene el paciente una resistencia vascular periférica baja? Si se trata de un shock distributivo, podemos aplicar esta fórmula: presión arterial media menos presión venosa central por 80 sobre gasto cardíaco. La presión venosa central la podemos sustituir por la presión de la aurícula derecha, y fíjense que teniendo el diámetro de la vena cava inferior y el índice de colapsabilidad, tenemos un valor de presión de la aurícula derecha. Eso se hace utilizando el subcostal de la vena cava inferior y viendo cómo se comporta con las maniobras respiratorias. Nos falta entonces calcular el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es igual a volumen latido por frecuencia cardíaca. Si tenemos los volúmenes, aplicamos entonces volumen diastólico menos volumen sistólico. El gasto cardíaco, entonces, el volumen latido por frecuencia cardíaca, y el índice de gasto cardíaco, el gasto cardíaco sobre superficie corporal. Pero si no tenemos los volúmenes, solamente tenemos diámetros, también podemos determinar el gasto cardíaco con menos precisión, pero lo podemos hacer con la fórmula de Techol, que responde a la fórmula que está en la pantalla, y simplemente midiendo el diámetro en diástole y el diámetro en sístole y aplicando la fórmula, vamos a tener el volumen latido. O, de una manera más sencilla, podemos aplicar la fórmula del cubo, teniendo simplemente el diámetro diastólico y sistólico y elevándolo al cubo, vamos a tener un volumen aproximado en diástole y en sístole. Y la resta de estos dos volúmenes nos van a dar el volumen latido. Este es el informe que utilizamos en Focus. Fíjense que es un informe bastante rápido de llenar, bien concreto, habla de cavidades derechas, cavidades izquierdas, vena cava, pericardio, válvulas a grosso modo, y el Focus en anestesiología está al alcance de todos, inclusive ahorita que hay equipos muy económicos. Y para terminar, si Rembrandt tuviera que pintar su lección de anatomía en esta época, tendría que pintarla de esta manera. Muchas gracias. Gracias, doctora Elizabeth Hirschhorn. Excelente exposición. Aquí tenemos una pregunta, doctora. El doctor Ricardo Arón Pumar pregunta: ¿qué opina del uso de la ecocardiografía en la evaluación cardiovascular para los pacientes que van a quirófano y la fracción de eyección para la aplicación de anestesia? Gracias. Bueno, no a todos los pacientes hay que hacerles un estudio ecográfico. Eso tiene sus indicaciones. De hecho, no se le hace a todo paciente que se le hace un preoperatorio, se le hace a los pacientes con alto riesgo cardíaco. Lo que sí creo es que el anestesiólogo debe tener a la mano el conocimiento para hacer foco a estos pacientes con alto riesgo cardíaco o si se presenta algún inconveniente durante la intervención. No todos los pacientes van con ecocardiograma, pero si el anestesiólogo se siente más confiado en utilizar el Focus, está perfectamente indicado usarlo en el área quirúrgica. Muy bien. Otra pregunta. El uso de la ecocardiografía en el transoperatorio. O sea, en el momento que el paciente está siendo intervenido quirúrgicamente, ¿y qué información le puede aportar al anestesiólogo? Bueno, ese es uno de las aplicaciones del Focus, hacerlo en el transoperatorio. Nos sirve inicialmente para ver con qué fracción de eyección va, cómo está la volemia, si hay alguna eventualidad que ha pasado desapercibida. Y durante el transoperatorio, cualquier eventualidad que presente el paciente, por ejemplo, hipotensión, por ejemplo, taquicardia. Si vemos trastornos regionales nuevos, tenemos que sospechar de síndrome coronario agudo, podemos evaluar la vena cava inferior y tener idea de cómo está la volemia del paciente. Entonces, es sumamente útil en todas las fases, pero en la transoperatoria tal vez más, que es donde se presenta el mayor número de inconvenientes perioperatorios. Fíjese usted, doctora, hay diferentes centros en donde ya se están formando los anestesiólogos en ecocardiografía, y la Sociedad de Anestesia ha promovido también diferentes eventos en donde se hacen talleres
de ecocardiografía, no solamente para la localización de nervios periféricos, sino ecos pulmonares y cardíacos. Le pregunto, llegará un momento en que ya no va a ser necesaria la valoración del cardiólogo porque el anestesiólogo va a adquirir suficiente destreza en ecocardiografía. Depende del tipo de estudio que se vaya a hacer. Este estudio Focus tiene muchas diferencias con respecto a un estudio ecográfico completo. Es un estudio limitado. Ahora, hay anestesiólogos que sí se han entrenado con ecocardiografía crítica o ecocardiografía inclusive más completa. En Estados Unidos inclusive hay boards para anestesiólogos para certificarse en ecocardiografía. De hecho, los mejores libros de eco transesofágico los escribieron, perioperatorios los escribió un anestesiólogo, porque son los pacientes, los médicos que están a la cabecera del paciente y esta es la técnica que se utiliza en caso de inconveniente. No podemos esperar que llegue el cardiólogo 20, 30 minutos después o 15 o 10 minutos después, sino hay que tomar una decisión rápida. De ahí la importancia del focus. Ahora, que el cardiólogo que no se requiera, bueno, el cardiólogo se utiliza, digamos, hace el preoperatorio y le pone en atención al anestesiólogo de qué consideraciones va a tener durante el acto anestésico. Si considera que hay que hacer algún estudio adicional, lo hará antes de que el paciente vaya a la sala quirúrgica. Yo creo que cada especialidad tiene sus indicaciones, pero el anestesiólogo está perfectamente acreditado para hacer ecografía, ya sea a nivel focus o nivel crítico o un nivel más exhaustivo. Bien, doctora, por aquí le preguntan, doctora Elizabeth, ¿qué tan frecuente es el síndrome de Takotsubo en pacientes con COVID y cuándo se sospecha? ¿Hay algún antecedente para predecir qué tipo de paciente lo pudiera presentar? Bueno, esta pregunta es bien interesante. Primero que la literatura en COVID ha mostrado pocos casos de Takotsubo. Lo que sí se ha visto, asociados a COVID, lo que sí se ha visto es que ha aumentado la incidencia de Takotsubo no relacionada con COVID. Eso sí se ha visto que ha aumentado con la pandemia. Es un cuadro, no es muy frecuente. Fíjense que para los perioperatorios es un caso por cada 1.600 procedimientos anestésicos, o sea que no es tan frecuente, pero es un trastorno regional que puede aparecer nuevo en la operación y que hay que estar pendiente de que puede ser una causa de este trastorno. Muy bien, por aquí preguntan, ¿sería viable realizar el procedimiento de focus con un transductor convex? Sí, el transductor convex, de hecho lo hemos utilizado para ver las ventanas cardíacas. La imagen no es tan buena, pero si es el único transductor disponible y estamos en una situación de apremio, sí se puede hacer. La imagen no es tan buena como un transductor sectorial. Por eso se recomienda usar el transductor que está definido para los estudios cardiológicos, pero sí se ven ventanas con el convexo y el doctor Lichtenstein propone la utilización del microconvexo también para ver corazón en sus protocolos de evaluación de pacientes críticos. Hay varias preguntas, doctora, que son reiterativas al respecto de cómo se puede entrenar, en dónde se puede entrenar el anestesiólogo en focus. Sí, la verdad es que esa es una pregunta que hacen cada vez que uno da un curso de ecocardiografía. Y eso tiene que ser organizado a nivel de la sociedad. La sociedad ponerse en contacto con los diferentes laboratorios de cardiología para que los anestesiólogos pasen haciendo su entrenamiento en los laboratorios de cardiología durante un tiempo. Hacer lo que estipula las certificaciones respectivas. Para Focus es 30-50 estudios, pero para ecocríticos son 150 estudios que deben ser realizados, supervisados y discutidos. Y por supuesto el ecocardiograma exhaustivo, que es el que se hace en la especialización de cardiología y en los programas adicionales de preparación de especialistas en imagen, tiene otra connotación.
pero lamentablemente talleres de ecocardiografía institucionalizados creo que no hay. Creo que la sociedad y las universidades tienen que encargarse de programar eso para que se pueda hacer. Los laboratorios de cardiología creo que están, por lo menos el del Hospital Militar Universitario, estamos dispuestos a recibir todo tipo de pasantes. De hecho, entrenamos radiólogos, entrenamos intensivistas, también hemos hecho entrenamiento con anestesiólogos ocasionalmente. O sea que estamos abiertos a que haya un programa que sea tramitado de una manera institucional. Muy bien. Por aquí preguntan, la doctora Soleima Sánchez, ¿cómo podemos evidenciar el embolismo aéreo? ¿Y dónde es más factible colocar el transductor? Bueno, esa es una pregunta buena. Depende de a qué nivel vamos a tener la obstrucción aérea que se está produciendo. Si es a nivel de una arteria coronaria, pasa que por ahí no va a llegar, pero bueno, si hay una obstrucción a nivel coronario, veremos un síndrome coronario agudo. Si hay una obstrucción a nivel de la arteria pulmonar, veremos un patrón de tromboembolismo pulmonar. El diagnóstico de la etiología, no, lo que nos va a dar la ecocardiografía son patrones. ¿Qué patrón vemos? Y dependiendo del patrón, hacemos la correlación clínica y establecemos cuál es el diagnóstico. No sé si veremos burbujas, yo no he visto ningún embolismo aéreo, la verdad es que no le puedo responder esa pregunta, pero creo que dependiendo de qué sitio se ocluya, veremos patrones que correspondan a una entidad que nos permita hacer o corroborar el diagnóstico. Por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar con dilatación de cavidades derechas. Bueno, no hay más preguntas, solamente me resta comentar que afortunadamente en el Hospital Central de Maracay tenemos entrenamiento, están recibiendo entrenamiento los R3 en ecocardiografía. Tenemos al doctor Carlos Rangel, cardiólogo aquí de la localidad, que nos está ayudando en eso. Y tenemos un ecosonógrafo que nos permite hacerlo. Y forma parte, pues, de la agenda académica que siguen los residentes de tercer año. Yo creo que en la medida de lo posible puede generarse un grupo de anestesiólogos que van a saber mucho de ecocardiografía en el futuro. Bueno, por nuestro lado, desde el punto de vista cardiológico, están bienvenidos para entrenarse, porque esa es la idea, hacer la academia y que el que necesite hacer el estudio, la ecocardiografía no es del cardiólogo, es del médico que lo necesite y se lo necesita el anestesiólogo, él debe prepararse para hacerlo. Muy bien, doctora, otra pregunta que se colocó por aquí. ¿Se puede recomendar medidas, sobre la vena cava superior como medida de respuesta a volumen? Sí, la vena cava superior es otro de los parámetros que se utilizan para evaluar si el paciente es respondedor a volumen. No recuerdo cuál es el valor, eso se ve en las tablas. Lo que pasa es que para ver vena cava superior tenemos que hacer un eco transesofágico. Entonces, por supuesto que a través de Focus no lo vamos a lograr. Lo que está al acceso del Focus es la vena cava inferior, que es la que presentamos durante la charla. La doctora Marbelis Nava nos pregunta, ¿en cuáles pacientes deberíamos exigir ecocardiograma en el preoperatorio? Ok. Bueno, el ecocardiograma no es una técnica que se utiliza de rutina. De hecho, las sociedades de ecocardiografía no recomiendan hacer el ecocardiograma a menos que uno requiera una información, digamos, definitiva y que cambie el abordaje que puede hacer el anestesiólogo con esta información. Ahora, ¿cuáles pacientes llevamos a ecocardiografía? Los pacientes que tienen disfunción sistólica, los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, los pacientes que tienen alto riesgo cardíaco. Habitualmente el cardiólogo pide el ecocardiograma o pide una prueba de inducción de isquemia para ver en qué condiciones está el paciente yendo a la sala quirúrgica. Bueno, doctora Hirschel, no me queda más que agradecerle la gentileza que usted ha tenido con todos nosotros. Excelente presentación y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, siempre a la orden. Gracias, profesora.
me voy a permitir hacer un pequeño anuncio al final de